¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy les voy a hablar de la empresa naviera británica, Cunard Lines. Eh, Vamos a hablar un poco de su historia, de sus eslogan, de sus tragedias que han ocurrido pues a lo largo del tiempo. Primero que nada, antecedentes e historias. Bueno, fue fundada en 1838 por Samuel Cunard. La naviera se creó con la intención de realizar viajes transatlánticos que partieran desde Reino Unido y alcanzaran a Norteamérica. Eh, Estos viajes se daban principalmente porque en esa época Estados Unidos y a más grandes rasgos Nueva York era un destino para muchos trabajadores, para muchos obreros. Era la ciudad, por así decirlo, de los rascacielos. Y como en ese tiempo, pues todavía no existía como tal el avión, el único modo de transporte, pues eran los transatlánticos. Eh, de hecho, en esos tiempos, todas las compañías navieras, no construían como tal cruceros como lo que es hoy en día. De hecho, transatlánticos y cruceros son cosas muy distintas. Transatlánticos, definido vulgarmente, sería un tren en el mar, solo sirve para transporte, mientras que los cruceros sirven más para diversión y alojamiento, un hotel flotante. Pero en esos tiempos de esa época, cuando se fundó, por 1800, 1900, los transatlánticos eran un modo de transporte, nada más. Bueno, continuando, la larga historia de Cunard se remonta a los barcos de vapor iniciados por su fundador, como había dicho anteriormente, Samuel Cunard, y a lo largo de los años pues han aumentado sus experiencias y, como les dije, pasaron de un transatlántico a un crucero. Eh, Tenemos aquí una o dos tragedias. Para empezar, la Primera y Segunda Guerra Mundial. La empresa Cunard Line llegó a enfrentar grandes problemas durante estas dos guerras. Curiosamente, uno de esos problemas fue el hundimiento de unos transatlánticos, que fue el detonante, por así decirlo, de que Estados Unidos entrara a la guerra. ¿Y cuál fue este detonante? Bueno, fue el hundimiento del RMS Lusitania, transatlántico de la Cunard, que ocurrió frente a las costas de Irlanda el 7 de mayo de 1995 a causa del ataque de un submarino alemán, y fue uno de los mayores desastres navales ocurridos de la historia, bueno, principalmente de la Primera Guerra Mundial. Pero como sabemos de la historia, pues tenemos el Titanic, que de hecho, curiosamente, el Titanic fue rival de los barcos de Cunard Line. Más adelante hablaré de eso, de un enfrentamiento entre las dos más grandes empresas navieras de esos tiempos, de 1900. Pues por un lado teníamos a la Cunard Line y por el otro lado la White Star Line, pero más adelante hablaré de eso. Bueno, la segunda tragedia, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hizo que el Queen Mary era el transatlántico insignia de la Cunard Line. Pasó a tener un uso militar, se convirtió en un vehículo de transporte de tropas aliadas entre Estados Unidos y el continente europeo. Y pues la nave fue pintada de color gris y sus lujos interiores fueron modificados para alojar a miles de soldados que viajaban rumbo a frente de la batalla. Y como había dicho, los grandes orgullos de la Cunard Line, primero que nada, tenemos al Queen Mary, el primero, ¿no? Además del Titanic, el crucero más conocido del mundo, la Cunard Line sin duda nos traje al Queen Mary, bautizado en honor a la reina María. Sus dimensiones para esa época y aún eran escalofriantes. Todavía es uno de los mayores barcos actualmente. Con 300 metros de eslora se convertía en el segundo barco más grande en esa época. Y la construcción de aquel barco fue anunciada en 1930 y fue finalizada en marzo de 1936. Y ese fue el orgullo de la empresa de Cunard Line y
su nuevo orgullo. Ahora hablando en el siglo XXI, en la actualidad, pues tenemos al RMS Queen Mary 2, que es la nave insignia de Cunard Line, considerado el tercer buque más grande del mundo en transportar pasajeros y el más lujoso entre los transatlánticos. Bueno, el RMS Queen Mary 2 fue votado en 2003 y cubre la ruta del Atlántico Norte, además de otros cruceros, con un coste de construcción superior a los 800 millones de dólares. Es el crucero más caro jamás construido. Bueno, ahora vamos a hablar de los eslogan y los logotipos. Bueno, su logotipo sigue manteniendo la figura original de un león que caracteriza la bandera de la compañía, que es este. Pero curiosamente, podríamos decir que el primer eslogan cuando se creó en la época de 1800 era este, el que acabo de presentar. Y por otro lado, tenemos un pequeño eslogan que se dio por la unión de dos compañías navieras. Como había dicho anteriormente, por un lado teníamos a la Cunard Line y por el otro lado la White Star Line. Pero cuando inició la Segunda Guerra Mundial, las dos compañías presentaban un deterioro económico, por lo cual, para que los bancos aún les dieran préstamos a las dos compañías para financiar las construcciones de sus transatlánticos, pues tuvieron que unirse las dos compañías que por mucho tiempo estuvieron compitiendo. Ahora son una misma y tenemos este logo, la Cunard White Star. Pero en sí el logo oficial es el león pintado de dorado, que lleva una corona imperial por encima de su cabeza. Ese es el logo oficial que ha estado durante mucho tiempo y no ha sido cambiado para nada. ¿A qué sector o grupo estratégico es al que pertenece? Bueno, la Cunard Line, al igual que otras empresas navieras como vemos aquí en la imagen, como la Royal Caribbean, la MS Cruceros, los Disney Cruise Line, pertenecen al sector de cruceros o navíos dedicados al transporte, alojación y diversión de las familias, ofreciendo rutas en el mar Atlántico o Pacífico. En la actualidad, dentro de la flota de la Cunard Line operan los tres transatlánticos. El buque insignia, como había dicho anteriormente, es el Queen Mary 2, el Queen Victoria y el MS Queen Elizabeth. Y Cunard Line ofrece una experiencia tradicional y elegante como desde hace años ya las lleva, ¿no? Es que la larga historia de Cunard se remonta a los barcos a vapor iniciados por el fundador, Samuel Cunard, y a lo largo de esos años, experiencias, principalmente la elegancia y la exclusividad siguen siendo de la empresa. El proceso de producción de sus productos, en la actualidad como tal la empresa Cunard Line no se dedica a la producción o creación de nuevos cruceros, pero en el nacimiento de la empresa obviamente sí estaba presente la producción de transatlánticos, ya que, como había dicho anteriormente, ya que era el único medio de transporte viable en esos tiempos. Aún así, en la actualidad sus cruceros ofrecen grandes servicios, ofrecen diversas actividades y entretenimientos a bordo con el fin de poder brindarle a sus clientes unas completas vacaciones. Eso sí, curiosamente, uno de los transatlánticos de la Cunard Line, el Queen Mary, sigue operando, pero ya no como un crucero o como un transatlántico, es un hotel flotante que está varado, pero aún así sigue produciendo, por así decirlo, ganancias, ¿no? Pero como había dicho anteriormente, ahorita la Cunard Line tiene en operación 3 cruceros y hay múltiples actividades para realizar a bordo de ellos. Como podemos ver, un buen crucero cuenta con una zona de casino entre sus principales atracciones: discoteca, gimnasio, spa, instalaciones para jugar tenis, básquetbol, fútbol, actividades para niños y zonas comerciales. Aquí tenemos el organigrama de los cruceros, ¿no? Como todos, tenemos el capitán, el oficial, jefe de ingenieros, oficiales, gerentes, todos los que atienden las comodidades de los pasajeros en un crucero, ¿no?
chefs y demás. Misión, objetivos y valores. Bueno, no podemos negar que la elegancia, distinción y lujo en los barcos de la Cunard Line hay para dar y regalar. El servicio de la White Star está ofreciendo por esta naviera como garantía de un trato de calidad superior para sus huéspedes. El objetivo principal de este servicio es hacer que el cliente se sienta único y completamente especial. Y bueno, la naviera Cunard Line pone en disposición del viajero una gran variedad de propuestas, entre las que destacan pues, sus icónicas travesías, ¿no? Eh, y bueno, pues la naviera desde 1922 ha navegado por los 5 continentes, incluso dando la vuelta al mundo indefinidas veces. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí presento las referencias de donde saqué toda esta información. Muchas gracias por su atención.